Hola, hola mentes inquietas. Con este vídeo de la asignatura de física acabamos la caracterización del campo gravitatorio. Hoy vamos a definir dos magnitudes, energía potencial gravitatorio y potencial gravitatorio. Si recordáis, en un vídeo previo habíamos dado buena cuenta de las magnitudes vectoriales, la fuerza gravitatoria y la intensidad del campo gravitatorio. Para poder salir del apuro necesitamos solamente manejar conceptos como análisis, pues saber hacer integración definida. Vectores, recordad que era el producto escalar de dos vectores, y teorema de conservación de la energía mecánica en campos centrales. Pero no os preocupéis, como siempre, en la medida que vaya avanzando en la explicación, iré desarrollando todos estos conceptos. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular, y así también estamos haciendo ciencia. Haciendo ciencia. Física. He aquí la distribución de las masas. Como veis, siguen el perfil de un rectángulo. A las masas las hemos nombrado como masa 1, masa 2, masa 3. Todas ellas son unas masas de 1.000.000.000 con B, es decir, 10 elevado a 12 toneladas. En kilogramos, 10 elevado a 15. Y la masa sufridora la hemos colocado en el vértice que queda libre. Esta masa sufridora de solo 100 kilitos dista de la masa 1, 400 metros, de la masa 3, 300 metros. ¿Y cuánto dista de la masa 2? Bien, podéis resolverlo por Pitágoras, pero si veis que 500 es el número que completa la terna pitagórica con 300 y 400, lo podéis resolver así. Que era una terna pitagórica, tres números, en los que la suma de los cuadrados de los más pequeños te proporciona el cuadrado del mayor. Aquí lo tenemos, pero repito, tenemos el punto A, pero nos interesa el centro geométrico de este rectángulo. Nos interesa el centro, el punto B. Esta es la pregunta. La masa A está fija en el vértice, la masa de 100 kilos está fija en el vértice A. La dejamos libre y queremos saber, sabemos que se va a mover hacia el punto B. Queremos demostrar por qué lo hace espontáneamente y además que calculemos la velocidad con la que llega a B. Para poder hacer todos estos cálculos os tengo que presentar la primera magnitud escalar del día, la energía potencial gravitatoria. En ella nos vamos a basar para todo. Y creo que la mejor manera de explicaros la energía potencial gravitatoria, que como energía se mide en julios y es una magnitud escalar, es expresaros qué es en realidad. Si nos ponemos en el punto A, la energía potencial gravitatoria en A es el trabajo que haría el campo para expulsar a esta masa A fuera de su influjo. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Al infinito! Si ese trabajo es positivo, significa que el campo te está expulsando efectivamente. Pero si el trabajo es negativo, significa que ese trabajo tendrás que hacerlo tú si quieres escaparte del influjo de este campo gravitatorio. O sea, estás atrapado en él. Descubriremos que la energía potencial gravitatoria es negativa. Y para ello, a partir de la definición que hemos hecho, trabajo que hace el campo gravitatorio para moverme de A al infinito, expresémoslo matemáticamente. El trabajo es la integral definida entre A e infinito. A es el punto en que se encontraba la masa, infinito es a donde lo queremos largar, de el producto escalar de la fuerza gravitatoria por el vector de posición, es decir, este vector nos va a marcar la diferencia de posiciones entre A y B. El trabajo realizado, que se mide en julios, podemos obtenerlo a partir de esta integral. Recordad, podemos aplicar la fórmula del producto escalar de vectores, módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, y aquí es donde interesa recordar que el campo gravitatorio es un campo central. Ambas fuerzas están, la fuerza gravitatoria y el vector de posición, están alineados. Lo que sucede es que tienen sentidos opuestos. Y al tener sentidos opuestos, el ángulo que forman, efectivamente, 180 grados. ¿Cuál era el coseno de 180 grados? Negativo. No podemos perder este detalle. Así que voy a aplicarlo. Una vez que hemos hecho la sustitución, nos damos cuenta que cuando hacemos una integral, las constantes podemos extraerla de ellas. Extraemos G, M y M, la masa creadora, la masa sufridora y la constante de Cavendish. Nos llevamos el signo negativo y hacemos esta integral. Como veis, es una integral tipo potencia. Como hacíamos, sumábamos al exponente 1 y dividíamos entre el resultado. Dividiríamos entre menos 1, que se cancelará con este menos, por eso ya no surge aquí. Y como r menos 2 más 1 es menos 1, queda elevado a menos 1.
Lo que es lo mismo, me está pidiendo que lo ubique en el denominador. Este sería el resultado. ¿Qué significaba este corchete? Ni más ni menos que me está diciendo, aplica la regla de Barrow, tienes que ser capaz de calcular el área, el resultado de esta integral. Primero, sustituimos donde está el radio, porque es la función variable con respecto a la cual derivamos e integramos, en el denominador. Algo entre infinito es 0, menos, recordad, siempre es la imagen del de arriba, menos el de abajo. Es decir, que la energía potencial en el punto A tiene un valor negativo, me está diciendo el trabajo tendrás que hacerlo tú porque el campo no te va a expulsar, el campo es atractivo. Y como veis, depende de la constante de Cavendish, de la masa creadora, de la masa sufridora y de la distancia. Y me quedo con lo de la masa sufridora porque ahora veréis la importancia de eliminar esa masa. Por analogía, la energía potencial en B no cambiaría ninguno de los datos, la única discrepancia, la diferencia sería el radio en B. Entonces, si yo sé que el trabajo que hace el campo para enviarme desde el punto B al infinito, si conozco ese trabajo y el punto A al infinito, a lo mejor me interesa más saber cuál es el trabajo para moverme del punto A al punto B. Hagamos la misma integral, lo único que vamos a cambiar son los límites de integración, ¿os fijáis? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el trabajo que tenemos que hacer para mover la carga del punto A al punto B? Las mismas consideraciones, lo único que ahora cambiamos los límites de integración. Entonces el resultado que obtendremos será el mismo, solo que aquí tendremos una B. Entonces, si os dais cuenta, tendríamos, para que lo veáis, hablo de esto. Este sería el trabajo para mover la masa desde el punto A hasta el punto B. Sería la integral entre A y B, todo exactamente igual, y llegamos aquí. Así que sería, como veis, primero sustituimos este, sería G, M, M, RB, menos G, M, M, RA. De esta manera, podríais calcular el trabajo para trasladar la masa desde el punto A hasta el punto B. Esto implicaría conocer valor de la masa sufridora, valor de la masa generadora y las distancias. Pero lo podemos hacer más fácil. Mirad, ¿os dais cuenta que esto no es ni más ni menos que esta expresión cambiada de signo y que esta es esta tal cual? O sea que según esto es menos la energía potencial en B más la energía potencial en A, o lo que es lo mismo ordenando signos, o sea, la variación de energía potencial cambiada de signo. El trabajo que tenemos que realizar para mover una masa de la posición A a la posición B coincide con la variación de energía potencial cambiada de signo. Y esta consideración es súper importante. La gran ventaja es que si yo conozco las energías potenciales, puedo calcular el trabajo mediante su variación. Y aquí es donde quiero explicaros la magnitud que yo considero, junto con la intensidad de campo gravitatorio, la más importante de las escalares, el potencial gravitatorio. Pero para eso necesito un poco de espacio. Y ahora es el momento de presentaros la magnitud de la que os hablaba. El potencial gravitatorio no es ni más ni menos que... Vamos a darle un valor a la energía potencial en A. Imaginad que en A la energía potencial de este sistema, la energía potencial, fuera de 52.300 julios. Esos 52.300 julios sería el trabajo que haría yo para escaparme del influjo de ese campo, para alejarme, porque estoy atrapado en él, con una masa de 100 kilos y esas 3 masas creadoras. ¿No sería más interesante calcular una magnitud que no dependiera de mi masa? Porque ese trabajo es para mi masa. ¿No sería más interesante una magnitud que me dijese qué trabajo tengo que hacer, pero no para esa masa, sino para la unidad de masa? Claro, según esto estoy haciendo un reparto de ese trabajo entre la masa. A esa magnitud, que se medirá en julios, pero dividido entre kilogramo, se le llama potencial gravitatorio. Y si os estoy diciendo que consiste en repartir entre la masa, si hacemos la división aquí entre la masa,
y aquí entre la masa, en ambos miembros. Con lo cual, según esto, el trabajo para mover una masa de A a B por unidad de masa, no el trabajo global para la masa que ponga, sino para cualquier kilogramo, si esto es una ecuación y estoy dividiendo en este lado de la igualdad, también tengo que dividir en este lado de la igualdad, y puesto que voy a dividir a todo, a este entre la masa, entre la masa. Veréis, la energía potencial en A es esto. Si yo divido entre la masa, lo que consigo es esto. La energía potencial en A dividida entre la masa se llama potencial en A. Y como veis, al dividir entre la masa, se cancelan, es decir, yo tendría que esta masa y esta masa se van. El valor del potencial en A es... Y es la expresión para poder calcular el potencial gravitatorio en un punto A. La ventaja de esta expresión es que, como veis, sigue siendo una magnitud escalar, pero es independiente de la masa que ubiquéis. Te va a decir cuál es ese valor. Si en el punto A el valor fuese de 523 julios por kilogramo, me indica que ese es el trabajo que tendría que hacer yo, porque sé que obtendré un valor negativo, para moverme desde ese punto hacia el infinito para escaparme del campo. Entonces, si esta división, al dividir la energía potencial en A entre la masa, tengo el potencial en A, puedo hacer la misma analogía si divido la energía potencial en B entre la masa, tendré el potencial en B. Con lo cual, al dividir entre la masa, puedo sustituir. Y me quedo con esta expresión que para mí es muchísimo más cómoda despejando la masa, ¿lo veis? ¿Esto qué sería? Potencial en A, y esto sería por lo potencial en B. Como veis, puedo calcular el trabajo, pero ya ahora no en función de la energía potencial gravitatoria, sino en función del potencial gravitatoria, que es otra magnitud escalar, pero que se mide en unidades Sistema Internacional julios partido por kilogramo. Si esta es la fórmula que me permite calcular el potencial en A debido a una masa, se me está ocurriendo lo siguiente. Yo sé que un trabajo es espontáneo si es positivo y es forzado si es negativo. Me dicen que el cuerpo se va a mover esta masa de A a B y lo va a hacer espontáneamente. Tendré que demostrarlo. Calculemos el trabajo para moverlo desde la posición A a la posición B. Y para ello utilizaremos el principio de superposición. Me voy a fijar en cada masa por separado y luego, en el punto A, sumo la contribución de todas las masas y hago lo mismo en el punto B. Distancias, las que habíamos visto en el dibujo, 300, 500, 400 y 250 en otro de los casos. Ahora os hago los cálculos. Y efectivamente hemos conseguido un resultado positivo del trabajo, lo que me indica que espontáneamente este cuerpo va a moverse desde la posición A a la posición B. Mirad, qué fácil y qué simple. Principio de superposición. Extraigo convenientemente factor común menos gm y ahora solo tengo que sustituir por las distancias. Unidades, Sistema Internacional, todo convenientemente pasado, todo en metros. Obtenemos un resultado negativo, como cabía esperar, está atrapado. 523 julios por cada kilogramo sería el trabajo, el potencial en A. Análogamente calculado el potencial en B, aunque eso sí, ya me he saltado algunos pasos. Interesante, los tres radios son distintos porque el centro de este rectángulo equidista de los tres vértices ocupados por las masas, así que me he tomado la libertad de hacerlo de esta manera. Valor negativo que también obtenemos, menos 800 julios partido por kilogramo. ¿Qué sucede ahora? Ya estamos viendo que en un campo gravitatorio los cuerpos se mueven espontáneamente en el sentido decreciente de los potenciales. Y estaréis diciendo decreciente, si os dais cuenta, aunque me diréis, pero menos 800 es más grande. No, menos 800 es más grande menos 300, por una sencilla razón. Decimos que la energía potencial gravitatoria es infinita,
es máxima en el infinito. ¿Por qué? Porque los números pequeñitos, tanto más cercano al cero sea su valor absoluto, más grandes son. El cuerpo se mueve espontáneamente. ¿Y qué trabajo tuvo que hacer? El campo ha hecho un trabajo de 2,77 por 10 elevado a 4 julios para moverme. Y aquí es donde entroncamos con el teorema de conservación de la energía mecánica. Si recordáis, habíamos dicho que el campo gravitatorio es un campo central, es un campo conservativo. Eso significa que la energía mecánica se conserva, entre otras consideraciones. Que sea conservativo en realidad significa que tiene sentido calcular la energía potencial gravitatoria, porque el trabajo para moverte de un punto a otro no depende de la trayectoria, sino de tus posiciones inicial y final. Esto es algo que debería haberos avisado antes, pero nunca es tarde. La cuestión es que ahora, mediante consideraciones energéticas, sé que la energía mecánica se conserva en un sistema, a menos que se haga una fuerza externa, en cuyo caso esa fuerza externa se invertirá en variar la energía mecánica. Como aquí no hay fuerzas externas, voy a dar por sentado que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B, y como sabéis, la energía mecánica se nutre de la contribución de la energía cinética en virtud de la velocidad y la energía potencial en virtud de la distancia a las masas con que nos encontramos, la energía potencial que hemos calculado antes. Como hemos dicho que el trabajo coincidía con la variación de energía potencial cambiada de signo, esto me va a venir muy bien. Permitidme. Aquí es a donde quería llegar. Si os decía antes que el trabajo se podía calcular como la variación de energía potencial cambiada de signo, y os estoy contando que la energía mecánica se conserva, lo que hago es expresar la contribución de la cinética y potencial en cada punto. Y ahora lo que hago es enviar las energías cinéticas al mismo miembro y las potenciales al mismo. Lo hago de esta manera para que así consiga el criterio de signos que me interesa. No pasaría nada si lo hacéis al contrario, tendríais que la variación de energía cinética cambiada de signo coincide con la potencial, enviaríais el signo al otro miembro y ya está. Entonces, la variación de energía potencial cambiada de signo es la energía cinética, pero es que ya la conocemos. Y como la variación de energía cinética es la energía cinética final menos la inicial, mirad qué sencillo. Ya sé que la energía cinética en B menos la energía cinética en A tienen que coincidir con 2,77 por 10 elevado a 4 julios. La energía cinética en A es nula porque dijimos que la masa estaba fija. Así que de este modo, y expresando la fórmula de la energía cinética, ¿lo veis? Solo tengo que despejar. Cálculos que, como veis, nos conducen a la idea que se maneja cuando llega al punto B con una velocidad de 25,5 metros por segundo, que aproximadamente vienen a ser 85, por ahí anda, 85 kilómetros por hora. No estaba nada mal de estar en reposo a moverse con esta energía. Pues el ejercicio está terminado. Lo incorporamos a la colección de ejercicios resueltos. ¿He podido ayudaros con esta explicación? Compartidlo con aquellas personas que consideréis que también le pueden sacar rendimiento. ¿Necesitáis ayuda en vuestros estudios? Poneos en contacto conmigo a la dirección de correo electrónico que ahora figura en pantalla. Si disponéis de profesores, no desaprovechéis la oportunidad y preguntadles. Recordad, hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero sin renunciar a divertirnos en el proceso. Chicos, cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito, haciendo ciencia. Hasta pronto.